palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos en Un Café con Fe y la palabra de Un Café con Fe, este mensaje, estos minutos que dedicamos cada día para traer esa palabra del Señor, para que penetre en nuestro corazón, para que sea una bendición para nosotros y podamos disfrutar de la Escritura y de las verdades que presenta la Escritura, del mensaje que el Señor quiere traer a nuestra vida, para que nosotros seamos edificados cada día. Ese es el objetivo de la palabra. Ese es el objetivo de recibir alimento espiritual siempre. Y hoy vamos a hablar un poco en estos minutos acerca de el esfuerzo por la santidad, que es una tarea de cada creyente. Es decir, cada creyente, cada nacido de nuevo, es necesario que camine buscando santidad en su vida, todos nosotros. Y más que buscar santidad, es también esforzarnos por esa santidad. Hemos dicho, y tú ya lo conoces, que nuestra santidad es progresiva, que no se detiene hasta el día en que nosotros partamos con nuestro Dios definitivamente, hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia. Por eso, mientras ese día llega, mientras ocurre, es necesario que caminemos en la santidad. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice: disciplínate en la piedad. Hago referencia a lo que dice la primera carta a Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 7 y el versículo 8 exactamente. Ustedes saben que el apóstol Pablo hace dos cartas a Timoteo, la primera y la segunda. En la primera le escribe una serie de consejos preparándolo para el ministerio, y en esa preparación al ministerio, en el capítulo 4, el versículo 7 y el versículo 8, el apóstol le está hablando, le está aconsejando y le dice: desecha las fábulas profanas y viejas. Le está diciendo: es tiempo de que te renueves en la palabra. Le está diciendo: es tiempo de que busques la presencia de Dios y busques palabra de parte de Dios. Y luego le dice, ejercítate en la piedad, terminando ese verso 7. Y el verso 8 dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y le está diciendo el apóstol Pablo, haciendo referencia a esa piedad, en disciplinarse, en activarse para buscar lo hermoso, lo poderoso y lo grande que proviene de Dios. Así que le está diciendo: disciplínate en el Señor, empieza a esforzarte para que crezcas en el conocimiento de la fe, para que crezcas en la santidad. En ese pasaje bíblico, no solamente el consejo a Timoteo, sino que es un mensaje para nosotros como iglesia. Pablo está invitando a los creyentes a no pasar por la vida faltos de conocimiento bíblico. Y eso pasa muy a menudo en medio de esta actualidad en la que vivimos. Pero que esta sea la oportunidad para hacer un llamado a cada cristiano que escucha este mensaje o a través del podcast, ya que esto queda allí alojado a manera de podcast en nuestro portal en www.caminoestereo.com, que es un llamado del Señor a la iglesia para que no nos quedemos cortos en el conocimiento bíblico. Nos aconseja este texto a disciplinarnos. ¿Para qué? Para que crezcamos en santidad. ¿Cómo? A través del conocimiento de la Escritura, del conocimiento sano. Por eso la exhortación de Pablo o el consejo de Pablo es: desecha ya las fábulas profanas y las fábulas viejas que no tienen sentido.
Mira cuántas cosas te han enseñado de manera errada, que tomaron la Escritura para manipular tu propia vida. ¿Cuántas veces recibiste ese tipo de alimento? Hoy que recibes palabra de verdad, que has venido recibiendo palabra de verdad, porque el Señor te ha traído a un conocimiento de la palabra de verdad, mantente en esa palabra de verdad, pero esfuérzate, disciplínate, presenta esfuerzo en el conocimiento de las Escrituras. Es necesario que como cristianos nos disciplinemos en el esfuerzo, en la intencionalidad de buscar a Dios. El mensaje del Señor a través de Pablo es que nos está diciendo que es necesario crecer. Menciona Pablo la palabra piedad. Esa piedad significa ejercitarnos en todo lo santo, piadoso, lo proveniente de lo santo, es decir, lo proveniente de Dios para mi vida. Si lo hacemos, el Señor empezará a transformar nuestra vida a través de su palabra. Empezará Dios a transformarnos por su gracia, mientras que el Espíritu Santo pondrá en nosotros ese esfuerzo en disciplina. Algunos de nuestros oyentes dicen, escuchando esta palabra, y se ven confrontados y dicen, es verdad, yo no me he esforzado en mi vida por conocer la palabra que proviene de los labios del Señor. Me conformo con cualquier cosa que escucho. Es más, pasan los días y no busco de Dios. Pues querido amigo, este es un llamado a su vida para que empiece a buscar del Señor la palabra que nos transforma en su gracia. Así como el ejercicio físico permite que nosotros tengamos un buen estado físico, que tengamos un buen funcionamiento de nuestro sistema, de nuestro organismo, es necesario también disciplinarnos espiritualmente en la piedad para que vengan esos beneficios del reino, esos beneficios espirituales en nosotros ahora, pero también pensando en la eternidad. Por eso Pablo le dice, mira, esto que te estoy escribiendo, la piedad, aprovecha para todo. Tiene una promesa para esta vida presente, pero también para la vida venidera. Entonces es necesario motivarnos en la palabra de Dios. Motivarnos por lo que escuchamos de la palabra de Dios. La Biblia dice, ya sea que ustedes coman o beban, hagan cualquier otra cosa, hagan todo para la gloria de Dios. Y lo que está diciendo el Señor con esa palabra es, ustedes motívense en la palabra de Dios. Como creyentes, como hijos de Dios, querido amigo, todo lo que hacemos debe tener un denominador común. Y ese denominador común debe ser darle la gloria a Dios o buscar la presencia de Dios. Esto debe ser una fuente en nosotros. Esta debe ser una ley en nosotros mismos. Vivir en la piedad. Cuando hablo de ley, hablo de nosotros mismos como una proposición interna de nosotros mismos, de buscar a Dios, de no caer en una apatía espiritual. A veces encontramos muchas motivaciones incorrectas para aparentar una piedad que no se tiene. Legalismos o halagos o siendo dogmáticos. Pero resulta que la motivación que proviene de Dios es diferente, porque Dios es un Dios santo, es un Dios glorioso, es un Dios que merece la gloria. Y el Señor recuerda que nos ha salvado para Él, para su gloria. Entonces nosotros ahora vivimos para su gloria. Busquemos esa motivación correcta. La motivación correcta de crecer en la piedad, de crecer en santidad, de crecer en la palabra, no será una motivación para humillar al resto de gente o para hacerle creer a las demás personas que somos completamente sabios en el crecimiento de su palabra. No, sería la motivación incorrecta. La motivación correcta es que tú crezcas para la gloria de nuestro Dios. Que tú crezcas porque anhelas estar en la presencia del Señor, porque anhelas la santidad, porque anhelas agradarle a Él.
que nos ha llamado. Es necesario utilizar los medios de gracia que Dios nos ha entregado para crecer en esa piedad. A veces hay formas, estimado amigo, incorrectas que predominan en el mundo y que la gente lo cree, y cuando tomamos en realidad las posturas incorrectas, pues no prosperamos en nuestra vida. ¿Y en dónde se da cuenta que la persona no prospera? Cuando tiene una motivación incorrecta en cuanto a crecer en la piedad. ¿Saben dónde lo encuentra? Cuando viene la tentación y cuando sucumbe ante la tentación, porque no se está buscando la palabra de manera sincera, sino solamente superficial. La Biblia dice, escribiendo Santiago en el capítulo 1, en el versículo 14 y el versículo 15, dice: cada uno es tentado cuando se deja llevar y cuando se deja seducir por sus propios malos deseos. Y el fruto de esos malos deseos, cuando se conciben, dan a luz el pecado, y ese fruto del pecado, una vez que se comete, es la muerte. Estoy parafraseando la escritura de lo que dice Santiago. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Está diciendo allí Santiago: nadie diga que es tentado de Dios. Dios no puede tentar a nadie. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Y esa concupiscencia es esa información de pecado que está ahí dentro de la vida de la persona, porque quedaron residuos de una vida pasada. Entonces esos residuos y esa concupiscencia se levantarán para tentarle. Ahora, hablemos un poco acerca de eso a lo que se enfrenta una persona, un creyente, que se enfrentará a la tentación. Y si la persona no ha sido renovada en Cristo, no ha sido ejercitada en la piedad, no ha tenido un conocimiento pleno y ha desarrollado en su vida un crecimiento y no ha nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, pues caerá en tentación. Hay que decir que la tentación, estimado amigo, es avivada por los malos deseos. Nosotros, a diferencia de Cristo, no estamos en capacidad de decir que Satanás no puede encontrar ninguna pista en nosotros. Me refiero a lo que dice la palabra. Es decir, el Señor Jesús le decía a sus discípulos: ahora viene el príncipe de este mundo, pero él no tiene nada en mí. Nosotros en realidad no podemos decir eso, porque nosotros tenemos pecado en nosotros. Es decir, que cuando viene la tentación, esa tentación se produce porque de la propia concupiscencia que existe en nosotros somos tentados. Las semillas, hay que decir que la semilla de todos los pecados cometidos están en nuestro corazón. Y lo más peligroso es cuando no lo vemos y cuando no lo reconocemos. Entonces es necesario reconocer, entender que la tentación vendrá en determinado momento, y que cuando esa tentación venga, si nosotros estamos tomados de la mano del Señor, vamos a salir adelante, pero es necesario velar. Recuerda lo que el Señor le dijo a sus discípulos saliendo del Getsemaní. Les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Querido amigo, entendiendo que la semilla del pecado está en nuestro corazón, y lo más peligroso es que tal vez no vemos esto, pero está allí sembrado, entonces lo más aconsejable es que nos mantengamos velando. ¿Y cómo nos mantenemos velando frente a esa tentación? Y mira que esto se da en el proceso de santificación. Es decir, no queremos decir que la santificación sea un tiempo o un proceso donde no vuelves a pecar o a ser tentado a pecar. No, por el contrario, las tentaciones vendrán. Pero cuando hablamos de estar velando todo el tiempo, hablamos de diferentes ideas o diferentes principios, o podríamos llamarlos como diferentes antídotos frente a esa tentación.
nosotros, en primer lugar, tenemos que conocer nuestro propio corazón y protegerlo. Y esto lo haremos con la ayuda de nuestro Señor. La tentación progresa por medios negativos como positivos. Es decir, la estrategia de la tentación implica como un movimiento doble, como una seducción doble. Primero viene a relajarnos o a relajar nuestra vida cuando probablemente usted dice, no, me siento seguro, estoy muy seguro en el Señor, no pecaré. Y la Biblia dice que el que se crea firme, mire que no caiga. Entonces, no debemos sentirnos siempre seguros, debemos sentirnos confiados de que estamos en el Señor, pero no seguros de que la tentación vendrá. La tentación vendrá. Pueden venir fuertes corrientes atrayentes que traerán las ideas pecaminosas de los placeres del pecado, entre comillas. El Señor quiere que nosotros rechacemos esos placeres del pecado y nos mantengamos en su camino. Cuando hablamos, por ejemplo, del rey David, el rey David fue arrastrado cuando pecó y fue arrastrado, por llamarlo de alguna manera, desde sus deberes reales con Dios y con su pueblo. Cuando recordamos qué fue lo que ocurrió con David, resulta que David, por esos días como rey, tenía unos deberes, unas responsabilidades como rey frente a su pueblo. Tenía que salir a la guerra, era el tiempo donde los reyes salían a la guerra, era una labor de ellos, eran como el bastión del pueblo, del ejército. Y ese día David fue arrastrado por la seducción de la tentación y no salió. Qué triste, ¿verdad? Un hecho resaltado, demasiado triste por la contrastante fidelidad de Urías. Me refiero a que mientras que David no salió al campo de batalla, Urías, el esposo de la mujer de Betsabé, él sí salió a la guerra. David quedó en ese mar de tentación, fue seducido. Quizás se confió, dijo, hoy puedo quedarme en este lugar, hoy no saldré. Y cuando sale a la terraza, cuando sale a ese lugar alto y ve la belleza de esta mujer que estaba allí y él era el rey, él fue arrastrado por esa seducción. Eso que ocurrió en David fue porque no estaba velando, se descuidó. Mira, querido amigo, un descuido puede hacer que tú y yo caigamos en una tentación. La tentación no siempre va a ocurrir de una manera dramática. La tentación va a ser muy sutil. Aquí se relata lo que ocurrió, pero en muchos casos la tentación va a venir de manera muy suave. Es necesario que nosotros como creyentes conozcamos nuestros deberes cristianos y apegarnos a eso. Cuando hablo de conocer nuestros deberes cristianos, es decir, que como cristianos tenemos un deber y es ejercitarnos en la piedad, como le escribía Pablo a Timoteo, es decir, crecer en el conocimiento de Dios. Cuando la tentación, estimado amigo, conquista las inclinaciones que están desprotegidas, encuentra una oportunidad. Es como si la tentación empezara a escanear la vida de una persona y encontrara un orificio por donde introducirse. A veces cuando se tienen fuertes deseos pecaminosos y se batalla contra esos deseos fuertes, pecaminosos, es cuando viene el arrastre o la seducción de esa tentación. Y a veces quizás muchos están batallando con esos deseos pecaminosos.
Y aquí la pregunta sería, pastor, ¿pero qué hago cuando batallo con esos deseos pecaminosos? Esos deseos pecaminosos van a surgir porque no nos hemos ejercitado en la piedad y porque nos hemos descuidado, como David se descuidó en ese momento. David dejó un instante, dejó un bache en su relación, dejó que se filtrara esto. Se sintió quizás cansado, pero no fue sabio en enfrentar esto. ¿A qué nos referimos? A que no podemos caer nosotros, estimado amigo, en la confianza extrema de creer que somos muy espirituales y que no caeremos. No, todos somos vulnerables y la tentación buscará una oportunidad. Cuando nuestros deseos se desvíen hacia otros objetivos. Se desvió David, que debía salir a la guerra, y se desvió porque se sintió cansado. Se desvió de su objetivo real, de su objetivo que era servir al Señor a través de lo que hacía. Uno sería ingenuo si confunde esas situaciones con la capacidad, por ejemplo, de resistir con toda su fuerza. No se puede, es imposible. Necesitamos tener la capacidad de huir de esa tentación, como le ocurrió a José. Recuerda, con la esposa de Potifar, huyó. No se quedó allí resistiendo, huyó. Entonces, cuando hablamos de que es necesario apegarnos a nuestros deberes, a la santidad de Dios, es entender que en algún momento de manera sutil podrá venir la tentación. Cometió adulterio David. Y luego que comete adulterio David, empieza a cometer muchos más pecados. Empieza cometiendo uno que, es la pereza, no sale a la guerra, pero luego viene el otro pecado, que es cuando codicia a la mujer de su prójimo, y luego viene otro pecado que es cuando roba a la mujer de su prójimo, y luego comete el otro pecado que es no adulterar, no cometerás adulterio, y él adultera, y luego comete otro pecado que es no dirás falso testimonio, y él da un falso testimonio, crea una trama y manda llamar al esposo de esta mujer. Una trama, falso testimonio, ustedes conocen la historia. Y luego finalmente termina siendo el autor intelectual de un asesinato. No matarás. Mira todos los mandamientos que empezó a exceder, a transgredir, a cometer pecados, porque se descuidó en sus deberes. Estaba ciego. Fue algo que ocurrió en medio de ese día, esa mañana o hacia mediodía, cuando se cree que David se levantó de su lecho. Cuando las inclinaciones al pecado encuentran oportunidades, estimado amigo, recordemos que es necesario guardar los mandamientos. La Biblia dice en el Salmo 119, el verso 165. El Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia, pero uno de los salmos más impactantes cuando habla acerca de guardar los mandamientos del Señor. Y el Salmo 119, el verso 165, dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Cuando esas inclinaciones al pecado encuentran oportunidades, recordemos y guardemos sus mandamientos. Los que aman tu ley viven en completa paz porque saben que no tropezarán. O sea que un antídoto, como lo hemos venido llamando, es aferrarnos a la ley y al mandamiento y a la búsqueda de Dios. Aferrémonos a esto. Aferrémonos a lo que dice este verso bíblico. Mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo. Si amo la palabra, no encontraré tropiezo.
La tentación no resistida, estimado amigo, nos lleva a la muerte. La muerte del hijo de David en esa historia ilustra el fruto final de ese pecado. La paga del pecado es la muerte, dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte como la destrucción de la bendición. La muerte como separación de Dios. La muerte como deterioro espiritual. La muerte como pérdida de un nivel espiritual. La muerte como oscuridad. Si David tan solo se hubiera preguntado en ese momento, bueno, ¿a dónde me pueden llevar estos deseos? Y se hubiese refrenado y se hubiese detenido. Pero cuando los deseos se acercan a esos objetivos que tienen, la visión se oscurece. Se olvidan las advertencias de las Escrituras. Se olvida de que cosechamos lo que sembramos. Solo aquellos que dan muerte a la maldad de la carne pueden vivir. La Biblia dice en Gálatas: no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, o Dios no puede ser burlado. Como dice la Escritura, todo lo que el hombre siembre, eso también va a segar. Y dice esa palabra que el que siembra para su propia carne, de su carne va a levantar corrupción, pero el que siembra en el Espíritu va a cosechar, a tomar fruto espiritual. Es necesario eso, sembrar lo espiritual. Cuando nosotros ponemos nuestra mente en la carne, perdemos, vamos a morir. Pero cuando nuestra vida, nuestra mente, nuestro conocimiento está puesto en el Señor, en lo espiritual, esto es vida y es paz para nosotros. Siempre preguntémonos a dónde nos llevará esa acción que realizamos. ¿Cuál será el destino final? Antes de que nuestra voluntad o nuestros afectos sean arrastrados por la tentación. Vivamos siempre pensando en el futuro, caminemos con un paso adelante. Nosotros fallamos, ¿verdad? Esa es una palabra de aliento. Nosotros fallamos. La Biblia dice, hermanos, dice Pedro en la segunda carta que él escribe, la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 10, dice: por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. ¿Qué cosas? La diligencia, la búsqueda de Dios, la intimidad con el Señor. El versículo 11 de la segunda de Pedro, capítulo 1, dice: porque de esta manera se os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿hacer qué cosas? Buscar su divino poder, buscar su gracia, su favor, el darnos el conocimiento de nuestro Señor, de aquel que nos llamó para su gloria y para su honra, que nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir en santidad. Dios nos ha entregado preciosas, magníficas promesas, dice la palabra, para que nosotros escapemos de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, dice el apóstol Pedro. Porque esos malos deseos quieren hacernos caer. Por eso, si usted lee los consejos de Pedro, como anterior en el versículo 3 del capítulo 1, como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, y nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por esas promesas nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, escucha eso, habiendo huido de la tentación. Hay que huir,
habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, a causa de la información de pecado que contiene el mundo y que constantemente está enviándolo a todo el mundo. Y el verso 5 dice: ustedes pongan toda diligencia, añadan a su fe virtud, a su virtud el conocimiento, al conocimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la piedad, a la piedad el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Y está hablando de estas características específicamente para que huyamos de la corrupción que encontramos en el mundo o que el mundo tiene constantemente. La medicina para nuestra alma con tendencia a pecar es: caminemos adelante, no desmayemos en la búsqueda de nuestra santidad. Dios quiere que nosotros crezcamos en nuestra santidad. Tito capítulo 2 verso 11 y verso 13 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que, negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Sobria, justa y piadosamente. Ten en cuenta esos tres términos: sobrio, justo y piadoso. Y termina diciendo: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de Dios el Salvador en Cristo Jesús. La manera para mantenernos limpios, para mantenernos adelante y no caer, es vivir de manera sobria, justa y piadosa. Sobria, lo contrario a ebrio, es decir, muy coherente. Justo, haciendo lo que Dios dice que yo debo hacer. Y piadosamente, recuerda el texto con el que iniciamos: ejercitados en la piedad, es decir, ejercitados en todo lo santo que proviene de Dios. Esto nos muestra que la gracia de Dios es la que nos enseña, escucha esto, diariamente a morir a nosotros mismos y así poder vivir para Dios. La vida del creyente consiste en dos aspectos: en negarnos a la impiedad, es decir, a lo que no proviene de su santidad, impiedad, no santo, a lo que no proviene de su santidad, y a vivir piadosamente. Piadosamente, el término pío significa santo, piadosamente. Es decir, que no tan solo debemos parar las conductas contrarias a la palabra de Dios, sino que también debemos aplicar esas conductas aferrados al carácter del Señor y en realidad disciplinándonos, teniendo una normativa en nuestra vida diaria. La palabra dice que es por medio de la gracia que es manifestada. La gracia de Dios que se ha manifestado en Cristo, dice esa palabra de Tito, que es por medio de la palabra del Evangelio. Es decir, de nuestro sistema de creencias. Ven a la iglesia, congrégate, busca a Dios, esfuérzate, lee la palabra, ora todo el tiempo. No mengues en esto. No vas a poder vivir una vida de santidad si no tienes unos parámetros espirituales para vivir en santidad. Mira, no vas a caminar en santidad si no determinas en tu vida buscar a Dios con todo tu corazón. Determínate a buscarle, porque estamos en un mundo difícil, donde se proclama la carne, donde se proclama el pecado. Seguiremos hablando de este tema, seguiremos hablando de la santidad, pero la enseñanza primordial hoy es: ejercitémonos en esa piedad, en todo lo que proviene de Dios, que es santo, en todo lo que proviene del Señor, para mantenernos alejados de la tentación. Y el día que llegue la tentación, estaremos fuertes para huir de la tentación y aferrarnos al Señor. Padre, aquí estamos. Ayúdanos a vivir de manera piadosa. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, a ejercitarnos en la piedad, a ejercitarnos en ese caminar, en esa senda que has determinado para nosotros. Señor, perdónanos por las veces que nos hemos dejado seducir por la tentación y hemos caído en pecado
seducidos por la tentación. Señor, perdónanos, reconocemos nuestras faltas. Ayúdanos en tu gracia y en tu misericordia para ser levantados. Te lo pedimos hoy, en el glorioso y en el poderoso nombre de Jesús, y que en nosotros crezca la determinación, Señor. La determinación, oh Dios, de buscarte con un corazón necesitado, de buscarte con un corazón, Señor, sincero, de buscarte con un corazón que reconoce su falta, que reconoce su necesidad espiritual. Te damos gracias hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.